Noches, mi nombre es David Rivas, tengo el honor de estar con ustedes el día de hoy acá y hoy vamos a conversar de un poco de lo que son proyectos de ingeniería. ¿Ok? Antes de empezar, nosotros vamos a hablar de proyectos de ingeniería, vamos a hablar de aspectos básicos. Yo hoy me gustaría conocer a mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo el día de hoy van a ser ustedes. Me gustaría conocer su nombre, a qué se dedican, ¿ok? ¿Cuál es la actividad actual que tienen y cuáles son las expectativas del curso? ¿Por qué invertir una hora de descanso como esta cuando podemos estar en casa junto a la familia escuchando un curso? Eso para mí es muy valioso. Entonces, pues, bien sea por el chat o el que quiera pues abrir el micrófono y conversar, también es bienvenido. La intención acá es que esto sea lo más bidireccional posible. Entonces vamos a tomarnos, son los que quieran escribir, pues vamos a tomarnos un minuto y medio, escribimos. Si alguien quiere conversar por el micrófono, bienvenido. Entonces vamos a hablar su nombre, qué actividad actual están realizando y cuáles son las expectativas, ¿no? Y cuál es su especialidad también. Otra cosa que es interesante es de qué estado se están inscribiendo. Eso sí, si lo pueden poner en el chat, se los agradecería porque eso también nos da a nosotros un ranking de hasta dónde está llegando nuestra formación. Bien, les espero entonces por acá. Empiezo a escuchar sus respuestas. Edward, levanta la mano. Pues nada, el que quiera conversar, simplemente pues abrimos el micrófono y conversamos, Edward. Si quieres compartir un poco de tu experiencia, bienvenido. Ajá. Buenas noches, Edward, un placer. Yo estoy ahorita conectado desde el estado de Yaracuy, San Felipe, para Perfecto. ser más exactos. Bueno, mi nombre es Eduardo Balazarte, soy ingeniero en equipos ferroviarios. Actualmente Ujú, me desempeño como ingeniero de obras para una ONG llamada Techo. ujú, Y las expectativas de este curso, como para dar un poco más de formalidad al trabajo y tener más herramientas al momento de la calidad de las obras que estamos ejecutando y ok. conocer ciertos parámetros externos que quizás no pueda conocer en este momento y quisieras como conocerlos y adaptarme a ellos. Eso es todo, gracias. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Edward. De verdad que sí. A ver, por acá Francisco creo que se anima a conversar. Cuéntanos un poco, Francisco, ¿a qué te Sí, correcto. dedicas? Eh, sí, por aquí les habla Francisco Sánchez, ingeniero mecánico recién egresado de la Universidad de Oriente, núcleo de Anzoátegui. Y bueno, al iniciar o intentar iniciar la vida profesional, se buscan optimizar o ampliar las herramientas conseguidas en el aspecto académico y creo que en la parte de proyectos, que es una gran área, necesitaba profundizar más en los protocolos y los procesos para la calidad de los mismos, digamos así. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere escribir o quiere participar? Joana, levanta la mano. Cuéntanos, Joana, ¿qué nos cuentas de tu carrera? ¿De qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus expectativas? Mi nombre es Joana Ruiz, escribo desde San Casimiro, Estado Aragua. Estoy recién egresada de la UNEXPO, estudié ingeniería en equipos ferroviarios. Y bueno, mis expectativas de este curso son súper altas. Quisiera ampliar mucho más mi conocimiento y bueno, me recomendaron esta excelente agrupación de cursos y chévere, bueno, aquí estoy. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, por acá también esperamos que realmente pues cumpla tus expectativas. Por acá nos escribe Daniela desde Claro que Barcelona, sí. ingeniero industrial, núcleo Anzoátegui. Bien, está acá para ampliar sus conocimientos. Genial. A ver, no sé si alguien más se anima por aquí. Algunos escribieron. Ok, Buenas José. noches, Buenas noches, José. mi nombre es José Rojas, soy del estado Carabobo,
Soy ingeniero mecánico. Actualmente estoy trabajando como ingeniero en aplicaciones y mis expectativas del curso son ampliar mis conocimientos y en un tema tan interesante como es los proyectos de ingeniería. Listo, perfecto, genial. Ok. Julio Marín levanta la mano por aquí. Cuéntanos, Julio. Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Julio Marín, como bien dijo. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui y mis expectativas en este curso es ampliar mis conocimientos en el tema de los proyectos de ingeniería. Perfecto, muy bien, excelente. A ver, ¿alguien más quiere compartir un poquito su experiencia? Bien, bueno, mientras que van levantando la mano y algunos tal vez en este momento están pensando si conversar o si no, pues de verdad que les exhorto a hacerlo, ¿no? Y realmente la intención es trabajar como un equipo consolidado. Bien, yo por acá tengo, de hecho estaba revisando algunas de estas diapositivas, yo creo que tiene hace unos años atrás ya, pero bueno, en líneas generales, mi nombre es David Rivas, ingeniero mecánico de la Universidad de Oriente. Aquí hice 12 años de experiencia, esta diapositiva se quedó vieja allí, realmente yo egresé en el año 2005, ya hace casi 18 años que realmente pues estoy por aquí trabajando en la parte de proyectos y siempre he trabajado con el área de ejecución de proyectos desde que terminé mi carrera. Como formación complementaria, pues de hecho algunos diplomados en el área de e-learning, en el área de marketing digital, en el área de gerencia de proyectos y actualmente pues haciendo maestría en el área de tecnología educativa y computación y tecnología educativa. Entonces, digamos que de la mano, la docencia siempre la he llevado de la mano de la parte de formación y la experiencia en proyectos. ¿Cuál es nuestra intención el día de hoy y los días siguientes, no? Realmente lo que queremos es entender cómo debería funcionar la gestión de proyectos de ingeniería aplicando buenas prácticas. Adicionalmente, también la intención es dar una visión general de cuáles son dónde tomo esas mejores prácticas. Y a veces siento que es inclusive organizar un poco mucho conocimiento disperso que hay alrededor de lo que son proyectos de ingeniería. Sobre todo cuando se está en empresas que son constructoras y su fuerte no es la ingeniería, sino que forma un poco solamente de eso. Entonces, sí me gusta, antes de empezar, también hacer algunos acuerdos. Los acuerdos, evidentemente, se pueden modificar, por eso se llaman acuerdos, no son órdenes. Y una de las cosas, por ejemplo, es el horario. Nosotros vamos a trabajar en teoría de 8 a 10 de la noche. Estamos en Venezuela. A veces algunas cosas podrían ocurrir. Nosotros hasta ahora hemos contado con muy buena confiabilidad de los servicios, gracias a Dios. Adicionalmente, siempre esta clase no la voy a hacer continua. Siempre vamos a hacer un corte de al menos unos 5 o 10 minutos a las 9 de la noche. Esto por un tema pedagógico. Estar 2 horas en la computadora es bastante exigente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese break. Nuestra primera clase la vamos a iniciar 8:05, 9 de la noche, 9:05 cortamos, 9:15 continuamos. Y adicionalmente los últimos 45 minutos, que siempre son a veces los más cuesta arriba, vamos a trabajar con tópicos ya un poco más enfocados. Evidentemente, si hay preguntas, si hay dudas, eso no quiere decir que la clase se va a cortar a las 10 de la noche. Si pues existe alguna inquietud, evidentemente trataremos de no dejarla cortada ni inconclusa tampoco. Pues acá algunas recomendaciones. Estas son mis recomendaciones para los participantes. La intención es hacer este curso del día lunes al día jueves. Deberíamos trabajar del lunes al miércoles full tiempo. El jueves, pues realmente vamos a revisar algunos criterios, algunas prácticas por allí. Entonces va a depender mucho también de la interacción que tengamos ese día.
porque pues siempre me gusta que ustedes desarrollen o revisen la información que se está compartiendo. Las presentaciones que ustedes ven aquí, yo se las voy a dejar. Esto no lo inventé yo, ni mucho menos. Realmente mi trabajo es simplemente comparar lo que está contra mi experiencia, y al final la información no es más que una compilación de información que pues nada, no tiene sentido ocultarla o no dejárselo, ¿ok? Entonces, si es por copiar o por tal vez invertir mucho tiempo escribiendo cosas que estén allí, no lo hagan. Tomen nota de aquello que realmente sea relevante. Me gusta mostrar acá esta imagen. Yo sé que hay muchos elementos distractores. De repente, pues estamos mirando el curso, abrimos Snapchat, abrimos Facebook, abrimos Instagram, abrimos TikTok, pero vamos a tratar de poner esa mira ya y concentrarnos este ratito, que de hecho, pues por eso trato de seccionar el curso en dos partes. Vamos a dedicarle esos 45 minutos, 50 minutos de la primera parte enfocados en lo que estamos hablando acá. Bien. Cuando nosotros hablamos de proyectos, cuando nosotros mencionamos proyectos, usualmente se dice, hay una definición general del PMI, donde habla que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. También Petróleos de Venezuela tiene a ver, por acá tengo una, vamos a hacer esta introducción el día de hoy porque es la primera clase. Por acá Roxana nos escribe, está Anzoátegui, ingeniero civil, perfecto, muy bien. Acá todos han visto en el chat. Gracias, Roxana, buenas noches. Bueno, les decía entonces que también PDVSA o Petróleos de Venezuela, y aprovechando que todos los que estamos aquí estamos dentro del mismo país, tiene una definición de lo que es un proyecto. Para Petróleos de Venezuela, un proyecto son inversiones en activos no recurrentes o no repetitivos, con un objetivo, alcance, costos, cronogramas claramente definidos. Los proyectos son completamente operables como unidad y tienen valor productivo únicamente al ser completados. ¿Ok? Bien, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas por aquí. A ver. Quiero hacer énfasis en algunos detalles. Me voy a salir un momento. Y vamos a empezar a escribir. Vamos a empezar a escribir. Ok. Bien. Cuando nosotros hablamos de proyectos, evidentemente hay en este momento una diferencia entre proyectos de infraestructura, que entiendo que es infraestructura, que entiendo que es donde están todos ustedes. Y en este momento hay proyectos de ingeniería incluso que están desarrollados a lo que son productos digitales. ¿Ok? Entonces, no podemos nosotros, si se quiere, comparar una cosa con otra. Alguien por aquí me comentó que era ingeniero de aplicaciones. No sé realmente si al ser ingeniero de aplicaciones estás dentro de una marca comercial y te dedicas a dar soporte técnico. Sería interesante conocer el contexto. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de infraestructura, estos proyectos, si vamos a construir, por ejemplo, un edificio, cuando nosotros vamos a construir un edificio, típicamente los proyectos están encerrados dentro de un tiempo, un alcance, ¿ok? Y un costo. Entonces este es el famoso triángulo de hierro, que ya de por sí el nombre realmente hasta es poco agradable, porque se tiende a estar dentro de la metodología clásica de ejecución de proyectos. Evidentemente, todavía acá en Venezuela nosotros estamos muy centrados en proyectos de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de proyectos asociados a productos digitales, que en este momento es normal que ustedes ya no hagan un edificio, sino que sean contratados por una empresa, por ejemplo, pues los contrata IBM, porque hay un proyecto y el proyecto es una plataforma para la actualización de Banesco, por ejemplo. Veo que acá no hay ingeniero en sistemas.
pero en ese caso la forma en la cual se llevan los productos digitales es un método, o tradicionalmente era un método conocido como el método cascada. ¿Ok? El método cascada y estos métodos tradicionales son métodos que se conocen como métodos predictivos. Es decir, yo hago una planificación, yo digo que el proyecto está listo en 3 meses, busco los recursos, busco el personal y luego entrego un edificio o entrego un producto digital listo. Hay una tendencia, yo aquí les voy a pasar información, aquellos que se quieran empapar de este mundo, pues bienvenidos sean, porque realmente esto es tendencia. Hay una tendencia actual a lo que es, y a lo que es agilidad. ¿Ok? Agilidad. Cuando nosotros, por naturaleza, en otro país buscan un gerente de proyecto, incluso acá en Venezuela, cuando buscan un gerente de proyecto, usualmente la referencia es PMI, ¿ok? Project Management Institute. Y dentro de lo que es la gerencia de proyectos, usualmente el libro que nosotros, o el manual por el cual se estudia, o las mejores prácticas donde está todo, es lo que se conoce como el PM Book. Así, con una sola O, porque esto es Project, ¿ok? Management, Body of Knowledge. Creo que aquí lleva una W y algo así. Bueno, lo cierto es que es el cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos. ¿Dónde se solapa el término agilidad con esta gerencia de proyectos tradicional? Nosotros aquí vamos a hablar de la diferencia entre lo que es gerenciar un proyecto y la diferencia entre gestionar un proyecto. Una cosa es cuando yo como corporación gerencio un proyecto completo y otra cosa es cuando yo como ingeniero de proyectos tengo que coexistir con la organización y tengo que ejecutar un proyecto como tal. Las líneas están dadas, sin embargo, yo estoy ejecutando. Entonces, aquellas personas que hayan visto este tema del PMI y el PMBOK, probablemente la penúltima versión era la 6ª edición, ¿ok? La 6ª edición. Hay personas que evidentemente tienen la posibilidad de certificarse como gerente de proyectos bajo PMI. Podemos ir a la página de PMI y revisar un poco cuáles son los requerimientos, pero si de la 6ª edición, que eran una cosa así casi como 700 páginas o un poco menos, entonces resulta que sale una edición 7ª y esa 7ª edición termina ahora con 300 páginas aproximadamente. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas páginas que le quitaron de la 6ª a la 7ª edición? Y aquí, señores, es donde entra entonces el tema de agilidad. Si nosotros vamos en este momento, y yo quiero ser bien franco con ustedes. Ustedes vieron que esta presentación tenía un tiempo atrás. Yo he ido modificando y modificando y modificando la presentación. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. No tendría sentido nosotros seguir trabajando con la gerencia de proyectos que se hacía hace 5 o 6 o 7 años atrás. Y fíjense que no les estoy hablando de mucho tiempo. Estoy hablando de hace 5, 6 o 7 años atrás. Entonces, dentro del PMI, dentro del PMBOK, 7ª edición, empezó a ingresar este contexto que se conoce como agilidad. Dentro del mundo de ingeniería, del mundo de los proyectos, ahorita van a empezar a ver cosas como Management 3.0, ¿ok? Aquí es donde esta gerencia está más centrada en la gente, más que en los contratos y en los procesos. Van a empezar a ver también el tema de la agilidad. Cuando nosotros hablamos de agilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene una organización de adaptarse ante cambios o cómo puede adaptarse a cambios repentinos. Y aquí la palabra clave, y por eso hablo de 5 o 6 años atrás, aquí la palabra clave fue COVID-19,
porque evidentemente aquellas empresas que no se adaptaron simplemente murieron. ¿Y cómo se adaptaron las empresas? Con teletrabajo, con sistemas informativos, incluyendo marcos de trabajo ágiles. Y aquí entonces viene la otra parte. Voy a hablar de marcos de trabajo ágiles. Esta es otra forma de nosotros también, si se quiere, entender cómo funcionan algunos proyectos. Y en esos marcos de trabajo ágiles se van a encontrar cosas como Scrum, Kanban, ¿ok? Entre otros. Luego nosotros vamos a tener por allí una conferencia de lo que es Scrum, de lo que es Kanban. De hecho, aquí vamos a mencionar algunas cosas para el tema del control documental, porque la tendencia es a llevar control documental dentro de los proyectos de ingeniería usando tableros Kanban con Trello, con Jira, con Asana y todas estas plataformas que permiten trabajar de forma remota y hacer seguimiento continuo de la documentación. Entonces, cuando nosotros vemos mucha de la información por allí que hay respecto a proyectos, usualmente la base como tal es PMI. Ahora, ¿qué pasa con el tema PMI, el tema de un gerente? Cuando tenemos una organización, las organizaciones tradicionalmente, esas organizaciones tienen tres aristas. La parte de arriba, donde nosotros hablamos de lo que es dirección, ¿ok? Tenemos nosotros también este segundo nivel, donde hablamos de gerencia, y tenemos este tercer nivel, donde nosotros hablamos de ejecución. Entonces, ustedes están aquí el día de hoy porque ustedes quieren conocer un poquito de gerencia. Ahora, ¿qué hace la dirección? ¿Cuál es la diferencia entre la dirección y la gerencia? La dirección es quien da la ruta, es quien plantea la estrategia. Este es el directivo. Estos son los dueños de la empresa, los accionistas de la empresa. Evidentemente, ellos plantean la ruta y las estrategias. Ahora, ¿quién se encarga de que esas estrategias se cumplan? En este caso tenemos a los que son los gerentes. ¿Y quiénes resuelven la estrategia? ¿Quiénes al final entregan la estrategia? Pues nosotros, los que estamos en el área de ejecución, que al final terminamos siendo simplemente ingenieros de proyectos. ¿Ok? Entonces, es importante entender también que cuando nosotros estamos como ingenieros de proyectos, estamos en la última, en el piso de abajo de la pirámide, teniendo por encima una gerencia y además otro piso por encima de lo que es la dirección. Entonces, estamos hablando de organizaciones que son bastante estructuradas, que son bien grandes y que adicionalmente, pues nosotros somos simplemente una personita dentro de todo ese universo organizativo. Ok, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros estamos hablando de PMI, cuando nosotros estamos hablando de gerencia y dirección de proyectos, estos señores, estos directores y estos gerentes, ellos tienen la visual de muchas cosas. Ellos están viendo todo lo que tiene que ver con finanzas, están viendo todo lo que tiene que ver con recursos humanos, tienen que ver todo lo que tienen que ver con comunicaciones, todo lo que tiene que ver también con riesgos. Y así pues hay una cantidad de cosas, el presupuesto también, ¿ok? Están viendo el presupuesto, evidentemente están viendo el plan. Entonces, todo esto está enmarcado dentro de lo que es la dirección de proyectos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos, porque nosotros no vamos a estar en todos, porque precisamente este curso está orientado a los que ejecutamos proyectos. Entonces nosotros vamos a estar en una arista y esa arista se llama ejecución. Porque y cuando tú estás ejecutando, una de estas aristas también se llama calidad. Entonces, ¿cómo yo hago para que ejecutando proyectos de ingeniería yo pueda mantener la calidad? Evidentemente, es un poco difícil, si yo no entiendo los procesos, mantener la calidad acá. ¿Qué sucede? Cuando nosotros supongamos, por ejemplo, que nosotros fabricamos zapatos, tal vez. Nosotros sí que trabajamos en una fábrica de zapatos. Esa fábrica de zapatos, el producto que genera como tal, evidentemente, pues son zapatos.
¿cuáles son los indicadores de que el zapato está muy bien? Pues a lo mejor el cliente nos va a decir a nosotros que el zapato calza bien, tiene buen material y adicionalmente nosotros internamente también tendremos unos procesos y un estándar de calidad como tal. Entonces nosotros podemos saber cómo el zapato cuando el zapato tiene una buena calidad. Pero el zapato resulta que es un producto. El zapato es tangible. El zapato yo puedo ver cuántas unidades son. El zapato yo puedo ver cuándo se rompe, cuándo no se rompe. Pero cuando nosotros estamos en proyectos de ingeniería, el producto no es más que papel, que esto puede ser un documento o puede ser un plano. Entonces, la pregunta es, cómo controlo la calidad en documentos y en planos, que al final es lo que en ingeniería se conoce como entregables? ¿Ok? Y adicionalmente, esos entregables, si se quiere, hay formas de gestionarlos, formas de revisarlos para que cumplan también con un plan de calidad. Entonces, nuestra intención acá es precisamente nuestro target, es ver cómo hacer para que esos entregables que nosotros vamos a generar cumplan con un plan de la calidad establecido. En líneas generales, este es el overview de lo que nosotros vamos a hacer en esta acción de formación. Tenemos un proyecto, tenemos una serie de documentos que entregar y debemos entonces mantener la calidad en cada uno de esos entregables. Y quizás si usted ha estado en proyectos muy pequeñitos de ingeniería, se podría pensar que cuando tenemos ingeniería, pues a lo mejor estamos hablando nada más de un cómputo, una memoria descriptiva. Muchas veces, a veces a lo mejor hablarán de unos APU y a lo mejor una descripción de partidas. Y eso es cierto cuando nosotros estamos en proyectos pequeños, pero cuando nosotros estamos en proyectos muy grandes, estos documentos van junto a una gran cantidad de documentos adicionales y nosotros podríamos tener fácilmente en un proyecto de ingeniería 5.000, 7.000 documentos. Entonces, imagínense cuidar la cantidad, la calidad dentro de un proyecto que tiene de 5.000 a 7.000 documentos, entre planos, documentos, diagramas y todo lo que se tiene que entregar. El target de nuestro curso el día de hoy es entender cómo funciona una empresa consultora y cómo nosotros mantenemos la calidad como ejecutores y cómo la empresa mantiene la calidad como organización cuando el producto a entregar no es un zapato, cuando el producto a entregar no es una obra de construcción, sino que es simplemente un informe, un documento. ¿Ok? Y aquí entonces también es importante separar un poco dos mundos. Son dos mundos completamente diferentes, la construcción. Y quiero hacer énfasis porque sé que en este equipo de trabajo hay personas de ambos mundos y hay un mundo completamente diferente en la ingeniería. De hecho, debí haber dibujado la ingeniería al lado izquierdo para dar la flecha, porque usualmente lo primero que se hace es la ingeniería y luego vamos hacia este camino. Con lo que se diseña en ingeniería, nosotros vamos a construcción. ¿Qué suele pasar con las empresas que solamente son de construcción? Pues que le dedican muy poquito tiempo a la ingeniería y la ven simplemente como un cuadrito pequeño que tienen que cumplir para elaborar la lista grande de funciones que tienen que hacer, porque evidentemente a nivel de presupuesto, la construcción pues le genera a veces mucho más que solamente la ingeniería e incluso se les vuelve hasta algo molesto porque no es su rol. Sin embargo, las empresas que están concentradas específicamente en ingeniería, que comúnmente las llamamos consultoras, estas empresas tienen características bien particulares, bien sólidas y bien específicas en lo que es, por ejemplo, el control documental, ¿ok? Usualmente también tienen lo que son certificaciones internacionales o certificaciones
en lo que son sistemas de gestión de calidad, porque precisamente esto siembra confianza en el cliente y adicionalmente tienen una fortaleza bastante grande en todo lo que es software, ¿ok? Y trazabilidad. Porque como no es un coproducto tangible, como no es un producto que puede quedar como cuando queda el edificio listo, sino que son documentos que podrían traspapelarse, pues evidentemente hay que tener un alto control de lo que se está haciendo. Entonces, en líneas generales, mis estimados colegas, nosotros nos vamos a centrar aquí en cómo se controla la calidad dentro de proyectos de ingeniería. Es importante nosotros entender muy bien este mundo de los proyectos antes de abordar el tema de la calidad. Vamos a seguir viendo la presentación. Doy 30 segundos para pensar. ¿Existen dudas, inquietudes con respecto a esto que está acá? Yo voy a ir repasando un poco lo que dije y de esa manera, pues, tal vez vamos haciendo memoria. Les comentaba que nosotros tenemos proyectos, que los proyectos usualmente en la época actual podrían ser proyectos de infraestructura, o proyectos de productos digitales. Ambos funcionan o la manera tradicional de hacerlo es de forma predictiva. Nosotros estamos acostumbradísimos a la parte predictiva. Nosotros en ingeniería nos encanta un diagrama de Gantt para nosotros ver cuándo inicio y cuándo termino y cuándo voy. Esto realmente está muy arraigado en nosotros y actualmente la tendencia es hacia la parte iterativa e incremental. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Adicionalmente, les comentaba que la gerencia como tal de proyectos, la dirección de proyectos como tal, usualmente está soportada en el PMI y existe el PMBOK como buenas prácticas para lo que es la gerencia de proyectos. Actualmente van a ver que solamente no está el PMI, sino que también hay una serie de, digamos, de filosofías de trabajo, de marcos de trabajo, Management 3.0, trabajar bajo marcos de trabajo ágiles, entre ellos está Scrum, Kanban, y les comentaba también pues que las organizaciones tienen diferentes niveles, ejecución, gerencia, dirección, esto lo vamos a ver luego aplicado. Y que cuando una persona está adicionalmente en la parte superior, en la parte de la dirección del proyecto, visualiza muchísimas aristas de trabajo, pero nosotros estamos aquí en la ejecución. Entonces nosotros vamos a estar más enfocados en generar ese producto que para efecto de lo que nosotros vamos a llamar acá, para nosotros es un entregable. Y ese entregable realmente pues nos puede ser un documento o un plano de un proyecto que nosotros tengamos que hacer. Por último, cuidado con aquellos que están en el mundo de la construcción o en el mundo de la ingeniería, porque es bien delgada la línea entre una cosa y otra, ya que en función, usualmente el que está construyendo considera muchas veces la ingeniería como algo que no es tan importante o que tal vez le dedica menos tiempo porque la dinámica de la construcción se lo come. O sea, vamos a hablar, yo quiero aquí irme un poco más allá de lo que puedan decir los libros o lo que sea y ver lo que realmente, y mucho más en el contexto venezolano. Cuando usted está en una empresa constructora de alta demanda de trabajo y usted está allí, pues usualmente es usuario de los documentos y pues está concentrado en entregar las actividades que planificación le solicita a usted. Les decía, preguntas hasta acá, inquietudes. A ver, ¿están allí? Digan, aunque sea así, estamos acá, estoy presente. Sí, estamos No, presentes. todo muy No hay bien. duda. Sí, Ok, perfecto. No lo vamos a llevar al plano esotérico, pero manifiéstense, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos a continuar, ya hicimos como un resumen de dónde estamos parados, ¿no? Ok, vamos a seguir trabajando entonces con la presentación. Una de las cosas que muchas veces me preguntan ¿qué sucede? En el mundo de los proyectos, uno acostumbra
visualizar, o siempre cuando me preguntaban, ¿qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero de proyectos. Entonces, ¿qué hace un ingeniero de proyectos cuando nosotros estamos dentro de consultoría, cuando nosotros estamos en ingeniería? Bueno, como ingeniero de proyectos nos toca realizar algunas funciones bien interesantes, cosa que no se hace cuando eres ingeniero de construcción o inspector de campo. Usualmente nos toca calcular cosas, ¿ok? También nos toca a nosotros diseñar cosas, y no es lo mismo calcular que diseñar, son dos cosas diferentes. Y además también nos toca simular cosas. Cuando nosotros simulamos, tomamos un software, no sé, se me ocurre que sea HiSys, PyFace, Caesar, cualquiera de estos software, y pues le damos unas condiciones de trabajo y vamos a ver entonces cómo se comporta. Cuando nosotros diseñamos, basado en la norma, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que una bomba tiene que estar separada de la otra, no sé, 3 metros o algo así, y nosotros entonces empezamos a plantear una estación de bombeo basado en lo que nos dice a nosotros una especificación. Y cuando nosotros calculamos, pues evidentemente aquí nosotros aplicaremos cualquier cantidad de ecuaciones, criterios, fórmulas. Entonces, el mundo de la ingeniería es bastante variado y bastante diverso. Adicionalmente, otro trabajo que llevamos a cuestas cuando nosotros estamos como ingeniero de proyectos es el tema de especificar. Y esto a veces no lo entienden algunos ingenieros que no están dentro de este contexto. ¿Qué es especificar? Si yo soy capaz de calcular, de diseñar y de simular, si yo voy a comprar, vamos a hacerlo con una licuadora, vamos a hacerlo con una simple licuadora, ¿ok? Nosotros por alguna razón hemos sido designados para comprar una licuadora. Y esa licuadora, adicionalmente, debe tener ciertas características porque esa licuadora nosotros la vamos a utilizar para una venta de frappé. Es una empresa o un restaurante que va a fabricar frappé, y esto va a estar trabajando todos los días desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Va a preparar cócteles, tal vez. Entonces, nos damos cuenta que la licuadora que se va a comprar va a ser de uso continuo. Adicionalmente, pues debe ser una licuadora, por llamarlo de alguna manera, heavy duty. También nosotros deberíamos pensar en una marca que sea reconocida, y adicionalmente no queremos prototipos, ni queremos tampoco, deben garantizarnos también los repuestos, porque nada hago con comprar una marca rara que luego no encuentro repuestos en ninguna parte. Por otro lado, también, pues yo debería especificar cómo va a venir empacada la licuadora, porque si me la van a traer, a lo mejor yo no he abierto el restaurante, y en ese caso yo especifico cómo es el packing de la licuadora, que venga en una caja, que venga sellada. Como esa licuadora va a estar trabajando intemperie, yo también debo especificar el ambiente como tal. Entonces, yo me doy cuenta, o lo que quiero que ustedes hagan, evidentemente, pues, nunca me ha tocado especificar una licuadora, o unos mezcladores sí, pero no una licuadora. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de estos dispositivos, no es tan sencillo como simplemente ir a una tienda de electrodomésticos y decir, dame una licuadora. O sea, ir a comprar productos, si se quiere, domésticos, a veces suele ser muy sencillo. En el proceso de procura como tal de proyectos de ingeniería, el proceso es mucho más complejo. Entonces, dentro de nuestra labor como ingeniero de proyectos, está la labor de especificar lo que se va a comprar. Especificar basado en ciertas características, basado en ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este ingeniero de proyectos? Que si se dan cuenta, si nosotros estamos calculando, diseñando, simulando, especificando, ¿en qué momento nosotros vamos a tener tiempo para generar formatos de calidad, o muy fácilmente podríamos nosotros dispersarnos y perder la estandarización en todo lo que estamos haciendo? Y es aquí donde nosotros entonces tenemos que entender cómo funciona si se quiere, un departamento de calidad. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, ¿ok?
Ya estábamos hablando de la dirección de proyectos, si lo vemos nosotros con una mirada estratégica. Después vemos la parte de la gerencia de proyectos, ya un poco más para acá, y después vemos la parte de la ejecución del proyecto. Entonces, pero resulta que ese proyecto, en el caso de proyectos grandes y proyectos de infraestructura, y sobre todo cuando son plantas, esos proyectos suelen iniciar con una ingeniería, luego suelen ir a una, voy a colocar construcción, y luego esos proyectos irían a lo que es la operación. Pero resulta que aquí también entre ingeniería y construcción existe una fase que es la procura, porque como ustedes habrán podido notar, yo mencioné hace un ratito una licuadora que pareciera que no piden, que no venden en ninguna tienda y que no la tienen allí en el mostrador para cuando yo llegue a pedirla. Muy probablemente esa licuadora que yo requiero voy a tener que llamar a la fábrica, entrar en una lista de pedidos, pues y en algún momento me dirán, pues tienes que esperar 6 meses, 8 meses para entregarte la licuadora que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, esta lista que acabo de colocar aquí es lo que se conoce como proyectos IPC. Ingeniería, procura y construcción. Entonces, en cada uno de estos proyectos, nosotros tenemos que controlar también la calidad. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Ajá. Una de las cosas, y esto siempre lo vemos en todos los manuales de ingeniería de proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo quieres el proyecto? Y esta es otra de las cosas por lo cual la calidad muchas veces termina siendo rechazada y termina siendo relegada y al final pues pagamos muy cara las consecuencias. Hay personas que quieren un proyecto barato porque evidentemente pues el presupuesto es bajo y en ese caso, y además quieren el proyecto, lo quieren rápido. Ok, este proyecto que sea barato y que sea rápido. Muy probablemente pues ese proyecto no va a quedar muy bien. Hay personas que quieren un proyecto rápido, pero que además el proyecto sea de calidad. Oye, es bastante difícil que tengamos esto. Si quieres que sea rápido y sea de calidad, tienes que pagar muy bien para que todo funcione. Y bueno, aquí hay algunos campos, utopía, algunas cosas que es muy difícil lograr, pero lo cierto es que la calidad es costosa y debemos estar conscientes de por qué se está pagando y por qué lo estamos haciendo de esa manera. Según estos conceptos y según el concepto de PMI, un proyecto tiene dos características. Primero, que es temporal y segundo, que es único. Y yo aquí quiero hablar de los dos modelos, el modelo predictivo y el modelo iterativo e incremental. ¿Ok? ¿Por qué un proyecto es temporal? Un proyecto es temporal porque simplemente yo no puedo pasar toda la vida haciendo un proyecto. O sea, los proyectos tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de fin. ¿Qué me permite a mí que yo tenga inicio y tenga fin? Que yo puedo saber en el tiempo si realmente pues yo planifiqué, si yo he planificado que la curva es esta, pues yo puedo darme cuenta sin ningún inconveniente si ha pasado el tiempo y yo apenas lo que he logrado es esto que está acá. Más adelante vamos a hablar de estas curvas de avance porque me interesa que ustedes también vean cómo afecta la calidad, el progreso físico y financiero de un proyecto. Y el proyecto es único, ya que no es una operación rutinaria, dice acá, sino un conjunto de operaciones diseñadas para lograr una meta particular. En una oportunidad, participé en un proyecto de diseño de sistemas de aire acondicionado. Veo que hay varios colegas mecánicos acá. Y el proyecto realmente era muy sencillo en algunos sitios porque implicaba algunas casetas de vigilancia y las casetas tenían unos sistemas de aire acondicionado bastante pequeños. Cuando terminamos una caseta, alguien nos dijo, bueno, pero entonces ya está listo, porque ustedes lo que tienen que cortar y pegar para los demás proyectos, porque eran proyectos, si se quiere, conjuntos. Cuando la persona nos dice así, evidentemente lo que puso en claro es que esta persona primero no tenía conocimiento técnico de lo que se estaba realizando. Cuando tú haces un proyecto de aire acondicionado, estás amarrado a unas coordenadas, a una orientación del sol,
y pues evidentemente cada vez que cambiaras de sitio ya la carga térmica iba a cambiar, ¿ok? O podría ser modificada. Y segundo, que cada proyecto que nosotros hagamos, ese proyecto debe tener un alcance, debe tener un objetivo, debe tener también unas cláusulas específicas para ese proyecto, un contrato, tal vez, ¿ok? Entonces, cada proyecto es individual, cada proyecto se debe tratar por separado. Y otra cosa que particularmente yo lo recomiendo es que a veces hacen proyectos muy grandes que incluyen muchísimas cosas en vez de seccionarlo en proyectos pequeños. Cuando yo tengo proyectos pequeños, para mí es mucho más fácil controlar la eficiencia de cada uno de estos proyectos en vez de controlar la eficiencia de un proyecto grande o de un todo. ¿Ok? Ajá, les decía que el método predictivo al que nosotros estamos acostumbrados es un inicio y un fin. Pero ¿cómo trabajan las empresas de tecnología en este momento o las empresas de software? Ahí, y lo voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda, es una cosa así. ¿Ok? En el mundo del proyecto que nosotros estamos acostumbrados, el mundo tradicional, funciona así. Inicio, planificación, revisión, control, seguimiento y cierre del proyecto. El proyecto lleva un solo sentido. En los proyectos de tecnología se trabaja, se inicia el proyecto, se toma un pedacito del proyecto, se aprende del proyecto, se aprende de ese pedacito, se mejora, se refina, se hace lo que se conoce como una retrospectiva y voy a la segunda fase. Si estamos usando marcos de trabajo Scrum, cada uno de estos pedacitos se le da el nombre de sprint. Entonces, el proyecto se va realizando por sprint y eso permite que cuando el proyecto está acá, aparte de entregar un producto de altísimo valor al cliente, la organización aprende y además nos centramos en las personas. Esta es una de las cosas que vamos a ver posteriormente. Es diferente hacer un seguimiento del proyecto basado en la curva de planificación o en el diagrama de Gantt a hacerlo basado también en la gente que conforma los equipos de trabajo. Bien, otra de las cosas del proyecto dice que los objetivos son claros y son precisos. Actualmente, estas premisas también pues entran en juego más allá de solamente el gerente de proyectos para determinar los objetivos. En el marco de trabajo, por ejemplo, Scrum, y les aconsejo que busquen estos términos, métanse en LinkedIn y busquen estos cargos, porque estos son cargos relativamente nuevos. Entonces, de repente se van a encontrar que se necesita un product owner. En el caso de proyectos que son muy nuevos y proyectos de tecnología, una cosa es el gerente del proyecto y otra cosa es el product owner. Es una persona que media entre el cliente y la organización para saber exactamente cuáles son los objetivos claros y precisos de lo que se está buscando, para al final definir un alcance que sea beneficioso para todos. Un proyecto, por supuesto, tiene especificaciones y aquí es donde nosotros hablamos de tiempo, costo y alcance, pero también ese proyecto debe manejar dos parámetros adicionales: calidad, lo cual va a ser nuestro enfoque en este curso, y evidentemente, pues, seguridad, tal vez lo veremos con o con menos intensidad, pero tiene que estar presente. Quizás en la parte de ingeniería, la seguridad se maneja de una forma diferente que en la construcción. Cuando nosotros hablamos de seguridad en la construcción, nosotros hablamos de cómo hablamos de izamientos y allí pues podríamos tener un accidente, hablamos de equipos de protección personal, hablamos de fugas, hablamos tal vez de lo que son análisis de riesgos en sitio, hablamos de espacios confinados. Cuando nosotros hablamos en ingeniería, en construcción de seguridad, está inmerso la posibilidad tal vez de la pérdida humana por el proceso constructivo per se. Pero cuando nosotros hablamos de algunos criterios de seguridad en proyectos de ingeniería, aquí es donde empiezan algunas revisiones del diseño que nosotros estamos haciendo, sobre todo para la parte de riesgo, y aquí entonces aparecen palabras como HACCP,
HACCP, APP, que es análisis preliminar de peligro, análisis SIL, análisis SIS, que son sistemas integrados de seguridad. Entonces, está orientado a la seguridad en el diseño que yo estoy planteando y cómo en un futuro, cuando nosotros vamos a implantar el proyecto, podríamos nosotros tener riesgos asociados. El de la construcción está asociado en la persona que construye. Aquí nosotros estamos asociados en el riesgo que generamos nosotros con el diseño que estamos planteando. ¿Ok? Un proyecto evidentemente tiene que ser gerenciado, es decir, que está planificado y controlado. Ya vamos a ver que este término planificar y controlar ha cambiado un poco porque probablemente ustedes, mis estimados, los que están acostumbrados a trabajar con diagrama de Gantt y que pues evidentemente esto les es familiar y ustedes pues marcan en algún punto y saben cuánto tiene de atraso y cuánto no. En el caso, por ejemplo, de proyectos bajo marcos ágiles, se empiezan a incorporar indicadores como son historias de usuario. Entonces, las historias de usuario son otra forma de nosotros planificar y controlar la gestión de proyectos. De hecho, si usted toma, incluso creo que ya desde Excel 2016 o desde Project 2019, ya no solamente le da un marco de trabajo por diagrama de Gantt, sino que también le dice si quiere usted iniciar con planificación basado en historias de usuario y en agilidad. Entonces, vamos a tratar de este curso hacerlo lo más actualizado posible. Y bueno, y evidentemente, pues hay un presupuesto asignado y un presupuesto limitado. Y aquí también nosotros vamos a mencionar otra cosa porque he notado que las personas que a veces están en proyecto no saben cuánto es el costo o cómo cobrar. De hecho, a veces nosotros mismos como ingenieros tenemos la duda de cuánto vamos a cobrar por nuestro trabajo o cuánto se cobra en un proyecto de ingeniería. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, pero no es un curso estimado de costos. Sí, pero es que depende lo que me esté pidiendo el cliente. Yo voy a tener que invertir en calidad, voy a tener que invertir en una serie de recursos y podré darle más o menos calidad en función también de ese presupuesto que me estén pidiendo. ¿Ok? Entonces no puedo desligar el dinero de toda esta, de todo este evento. La forma tradicional de hacer proyectos dice que nosotros iniciamos, planificamos, ejecutamos y controlamos lo que se planifica. Entonces, o lo que se va ejecutando. Entonces quedamos como en este loop todo el tiempo hasta que el proyecto termina de entregar, valga la redundancia, todos los entregables. Cuando ya nosotros tenemos todo listo, pues simplemente entonces vamos a un proceso de cierre. Esto era lo que le comentaba. Este es el famoso triángulo de hierro, alcance tiempo, alcance costo, y deberíamos nosotros incluir también la calidad dentro de lo que se va a realizar. Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto o cuando se va a ejecutar un proyecto, hay algo que se llama el plan de ejecución del proyecto. Y para tener no solamente el plan de ejecución, sino también la visualización de ese proyecto, yo debo tener también una idea de si lo que estoy ejecutando va a ser factible o no. Entonces, esta foto se coloca así porque pues imaginemos que nuestro amigo vendedor de comida decide colocar aquí un puesto, ¿no? Pareciera que si lo vemos con una sola forma, parecería una locura, pues parece que está vacío. Pero a veces hay que ampliar un poco la mente. No sabemos si del otro lado de la carretera es un sitio turístico y pues permanece, si se quiere, pues lleno de clientes allí, o si hay una época del año donde realmente asisten los clientes y esto termina siendo factible. Entonces, basado en esto, cuando vamos a realizar un proyecto, siempre tenemos que hacer una serie de estudios para ver la factibilidad y qué es lo que se va a hacer. El objetivo siempre de un proyecto va a ser invertir, producir
y evidentemente recuperar la inversión. Aquí nosotros hablamos del ROI, ¿ok? En este caso, Return of the Invest. ¿Ok? El retorno de la inversión. Aquí es donde las personas que tal vez no están en la fase de proyectos tienen dudas de cuáles fases existen en un proyecto de ingeniería. A ver, vamos a hacer esa pregunta aquí al aire a nuestro panel del día de hoy, a ustedes. ¿Cuántas fases tiene un proyecto de ingeniería? O un proyecto de ingeniería en construcción. ¿En cuántas fases normalmente se hace? 30 segundos por allí para pensar y para escribir en el chat, siempre y cuando sigan allí. Dice que no sé. Edward dice revisión con el cliente, diseño, planificación, generación de documentos entregables, ejecución. Ok. Depende del proyecto. Ok. Hay opiniones diferentes y eso me gusta muchísimo porque nos da pie a conversar de estas fases. Una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos dentro de proyectos de ingeniería es entender qué fases tenemos, porque de eso va a depender también la emisión de cierta cantidad de productos y obviamente pues la calidad se va a ver afectada. A ver, sigo leyendo, solamente están 3, hay como 10 personas en el curso. Solamente hay 3 respuestas. Si me dice no sé, Eduardo nos dice revisión con el cliente, diseño, planificación, generación de documentos. A ver, ¿quién da más? Ok. Oye, Daniela, perfecto, sigues aquí. Bien, vamos a conversar entonces un poco de estas fases del proyecto. Yo sugeriría en este momento, mientras que ustedes hacen énfasis acá, Roxana dice una inspección preliminar. Ok, a ver, lo sigo leyendo. Ok. Planificación, ejecución, ok. Bien. ¿Alguien da más? Les sugiero lo siguiente, chicos, dado que la respuesta no va a ser corta, la respuesta realmente vamos a discutirla porque va a ser la columna vertebral de lo que nosotros vamos a ver en este curso. Las fases que tiene un proyecto de ingeniería, las disciplinas que trabajan en un proyecto de ingeniería. Ese va a ser nuestro core del día de hoy. Entonces, le propongo, ya son las 9:02, vamos a tomar esos 8 minutos aquí de descanso, volvemos a las 9:10 para levantarnos y pues evidentemente ya nos centramos en discutir esas fases y esas disciplinas que actúan dentro de un proyecto de ingeniería. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la pregunta, voy a dejar sus respuestas que están muy interesantes para entonces discutirlas en la próxima fase de la etapa de la noche. ¿Ok? Nos vamos a levantar un momentito, volvemos en unos 7 minutos. Vamos a hacer acá pausa en la primera